Me parece una desfachatez hablar de Cuba como un referente del progreso cuando Cuba es una dictadura. En Cuba no hay libertad de religión, en Cuba no hay libertad de prensa, en Cuba hay un solo partido, el comunista por ley. Muchos hablan de Cuba, pero pocos lo saben hacer desde dentro. Estamos hablando de alguien a quien el régimen comunista considera un agente de la CIA y, sin embargo, para otros, una persona a la que hay que admirar. La gente está cocinando como si estuviera en el medioevo con leña. La gente rompe las mesas y las sillas de su casa de madera para poder hacer leña y cocinar a la intemperie. Llegamos a la sede de la seguridad del Estado. Públicamente no existe, pero que es la que rige todo el castrismo en Cuba. Me meten en un calabozo y ahí me interrogan. Me dicen que si yo vuelvo a escribir en el Washington Post, me van a meter preso. Estaban esperando que naciera mi hijo para hacerme eso. Me llamaron por teléfono y una llamada de un número desconocido y me dicen: ¿hasta qué punto les importa de verdad la gente de Cuba? Bienvenidos al Director, una semana más. Hoy tenemos un duelo de Jiménez. En este caso, Abraham Jiménez Enoa. Muchos hablan de Cuba. Hoy vuelve a estar en las portadas de los periódicos, pero pocos lo saben hacer desde dentro o conocen desde dentro esa isla maravillosa que lleva décadas sufriendo. En el caso de Abraham, estamos hablando de alguien a quien el régimen comunista considera un agente de la CIA, que no es poca cosa. Ya. Sí, sí. Un enemigo de la revolución. Sí, sí, total. Y sin embargo, para otros, entre los que yo me incluyo, pues una persona a la que hay que admirar, porque tuvo la valentía de, en un país donde no hay libertad de expresión, de intentar hacer periodismo independiente. Creó El Estornudo, una revista de periodismo narrativo. Tiene 2 libros publicados sobre Cuba. La Isla Oculta es uno de ellos. Aterrizar en el Mundo es otro. Son 2 librazos. Yo sabes que me los he leído. Sí, sí, sí. Bueno, me presentaste este. Y este te lo presenté Sí. en Madrid. Sí. Y fue un honor, Sí, por cierto. Y también un documental en el que, bueno, cuentas también en primera persona en Isla Familia. Sí. Ese viaje del que vamos a hablar, ¿no? De Cuba, de intentar hacer cosas que sirvan para los cubanos, del cambio, de la libertad de expresión, al exilio y aterrizar en el mundo casi como un extraterrestre. Absolutamente. Saliste por primera vez de Cuba y antes de ir a esa historia, me gustaría que fuéramos un poquito a lo que está pasando ahora en Cuba, porque Sí. las noticias que llegan son terribles. Yo hablaba el otro día con alguien y las cosas que me contaba eran dantescas, ¿no? De hambre, de precariedad, de falta de medicinas, la gente muy desesperada, ¿no? Entonces, tú que tienes a toda tu familia allí, Sí. yo creo que nos puedes dar también una primera visión de qué está pasando ahora mismo en Cuba. Bueno, primero gracias y es un placer y un orgullo, ¿no? Porque soy un súper fan del podcast y me da mucha alegría estar aquí sentado. Sí, las horas que se están viviendo en Cuba son casi que surreales, ¿no? Ni siquiera cuando en la década de los 90, cuando se cayó el campo socialista, la Unión Soviética, que Cuba perdió todas las prebendas que llegaban a la isla desde Europa del Este, y bueno, el PIB se contrajo en un 36%. Ni siquiera en aquel entonces se llegó al punto en el que se está hoy, ¿no? Es un país que una crisis que lleva años ya. La gente intenta acotarla desde el desconocimiento a Trump, pero es una crisis que viene desde antes. Trump la ha llevado a otro nivel con el asfixie energético, con el bloqueo de que no lleguen los buques petroleros, pero la crisis cubana llevaba mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día escribía un artículo y empezaba el artículo con una escena, ¿no? Y era una escena de unas señoras en el oriente del país empujando un ataúd por la calle porque no había coches para enterrar a los No hay fallecidos. gasolina. Y esa escena es de 2024.
¿no? 2 años antes que Trump derrocara a Maduro, lo encarcelara y quitara todo el petróleo venezolano que llegara a Cuba. Entonces, la crisis es anterior a Trump. Lo que pasa es lo que decía, ¿no? Que Trump lo llevaba a otro límite y los cubanos hoy están viviendo sin petróleo, las escuelas están cerradas, las universidades están cerradas, no hay transporte público. Claro, hay barrios donde solo llega pueden comer con gas manufacturado y como no hay petróleo, no hay gas manufacturado y la gente está cocinando como si estuviera en el medioevo con leña, ¿no? Yo tengo escrito varios artículos y tal y contaba escenas surreales como que la gente rompe las mesas y las sillas de su casa de madera para poder hacer leña y cocinar a la intemperie, ¿no? Ese es el nivel. Tampoco pueden bombear los acueductos y no llega. Se pasan 15, 20 días barrios sin que llegue el agua. Es normal que pasen de 18 o 20 horas de las 24 del día sin electricidad. Por supuesto, en estas condiciones, las farmacias son cementerios, los alimentos se echan a perder porque no hay electricidad. La basura, incluso en La Habana, que es donde yo vivo, y bueno, es la capital del país, se está comiendo los barrios porque no tienen cómo recoger la basura, entonces se están amontonando la basura en la calle, que impide incluso que los carros y los buses recorran las calles, y entonces son los propios vecinos los que tienen que quemar la basura para que la basura no entre a la casa a los hogares, ¿no? Entonces es una realidad absolutamente surreal la que está viviendo hoy el pueblo cubano. Un huevo es un lujo. Absolutamente. Un huevo, ya no decir un papel sanitario, una pasta dentrífica, todo, ¿no? Los cubanos, mi mamá visitó hace unos meses, bueno, a finales del año pasado, y fue un ejercicio primero muy doloroso, y segundo un ejercicio extraordinario de edición de la munición que íbamos a mandar para Cuba para poder hacer las maletas de mi mamá, ¿no? Porque de pronto, incluso yo que salí de Cuba en 2022, el país ha cambiado, ¿no? Y yo no podía entender que mi mamá se llevara para Cuba papel sanitario, que mi mamá quisiera llevarse para Cuba. Lo más común que la gente en Europa o fuera de Cuba puede dar por asumido, en Cuba es necesario, ¿no? Entonces, desde un estropajo para limpiar la soya, detergente, todo en Cuba, hoy es un lujo, ¿no? Los cubanos están pasando mucha hambre, hay mucha pobreza, y mucha gente se está quedando incluso sin comer, está llevando a unos niveles donde la gente no tiene que comer. Esto me lo contaban también, ¿no? Esta persona que acababa de volver y decía que la gente por la calle se la ve sin fuerzas. Sí, sin fuerzas y había una cosa, ¿no? que hacía que Cuba, que geográficamente está en Latinoamérica, la hacía diferente a Latinoamérica, que era que el paisaje físico y geográfico cubano se diferenciaba de Latinoamérica en ese sentido, ¿no? Hace una década, 2 décadas, que uno no encontraba mendigos en la calle, uno no encontraba en los semáforos a personas pidiendo dinero, pidiendo comida, pidiendo limosna. Hoy eso es el mismo paisaje, ¿no? Cuba está, además, pues, las fachadas, en el caso de La Habana y tal, sí, parece que ha ocurrido una guerra, que han caído bombas sobre los edificios. Los edificios están cayendo a pedazos desde hace mucho tiempo. Incluso esos derrumbes han provocado muertes de personas que viven en esas condiciones, no pueden reparar sus hogares y literalmente mueren adentro de su casa. Vamos a hablar de Cuba, de los culpables de esa situación también. Cuando uno menciona Cuba, lo primero que le viene a la cabeza es los Castro, especialmente Fidel. Hoy tenemos a Díaz-Canel. ¿A ti qué te llega en cuanto al apoyo que pueda tener el presidente? Porque es cierto que los Castro, por el vínculo con la revolución, tenían cierta legitimidad, ¿no? Dentro de la población. Incluso había gente que, estando en contra del régimen, había un respeto. Pero no parece que este sea el caso con el presidente. No, absolutamente no. Con el caso con Raúl menos, pero incluso todavía más. Pero con Fidel pasaba eso, ¿no? Que todo el mundo, esta cosa de
de que incluso hay una frase de los americanos de los estadounidenses, que no tiene nada que ver con Cuba, pero es como, este es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Así pasaba con Fidel, ¿no? Como todo el mundo sabía, o la mayoría de la gente, o una porción de la población que era un dictador que había fragmentado absolutamente la vida de los cubanos, pero la gente decía, bueno, bajó de la sierra, tuvo la valentía de hacerlo y bueno, y tenía el respeto de una generación, pongamos, ¿no? Pero Raúl también, pero no es el caso de Díaz-Canel, es una persona que es un burócrata que ha ascendido dentro de la pirámide del Partido Comunista y cuando Raúl, ya Fidel muerto, toma la decisión de acotar la vida de los políticos cubanos a 10 años, cosa que, por ejemplo, Fidel tuvo 49, decide que su sustituto va a ser Díaz-Canel, ¿no? Y Díaz-Canel asume la presidencia del país, asume el primer secretario del Partido Comunista que, digamos, en cargo es realmente el que más poder tiene en Cuba. Pero él es un gestor, un mero burócrata que administra la gestión de Raúl Castro, incluso todavía hoy, ¿no? Que Raúl Castro no tiene un poder nominal, pero a las claras, porque incluso el propio Díaz-Canel en discurso lo ha reconocido. Cuando llega un presidente a Cuba de nivel, el que lo recibe es Raúl Castro y no Díaz-Canel. Díaz-Canel en los discursos dice que todas las decisiones, esto y lo estoy citando, se las pasa a Raúl Castro. Y bueno, y ahora en todas estas negociaciones que por un tiempo fueron secretas y que luego el propio Díaz-Canel reconoció que estaban teniendo con el gobierno de Trump, el que está teniendo estas negociaciones, estas conversaciones, es el nieto de Raúl Castro, que es su guardaespaldas, ¿no? Entonces, que ni siquiera Díaz-Canel está, digamos, sentado en la comida. Bueno, Abraham ha escrito los mejores libros que se han publicado sobre Cuba, al menos de la Cuba más actual. La Isla Oculta, os lo decía antes, están publicados en Libros del Cao, donde se publicó El Director. Y claro, para conocer Cuba hay que estar en el lugar. Es una frase que está sacada de alguno de tus libros, ¿no? Y hablando del presidente Díaz-Canel, yo el otro día vi entera la entrevista que Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, le hizo en La Habana. Por supuesto, no hay una sola pregunta incómoda, ni una mención a los derechos humanos, ni una mención a nada que pudiera incomodar, ¿no? Lo digo porque hay una izquierda que sigue romantizando Cuba y que lleva haciéndolo muchísimo tiempo, pero que ahora mismo en la actualidad parece como casi imposible, ¿no? Romantizar un país que está en la situación en la que está Cuba. Tú, cuando ves esa izquierda defender en cierto modo al régimen, ¿cómo te sientes? Ya, yo llevo, ahora estoy más calmado, pero esos días previos a esa entrevista que mencionas fueron muy difíciles y no solo para mí, lo he comprobado porque he hablado con montones de cubanos y también se podía palpar mucho en las redes sociales la indignación de toda la comunidad cubana en el exilio e incluso los que están dentro, ¿no? Porque bueno, Pablo Iglesias no fue solo a entrevistarlo a él, sino fue como parte de una flotilla humanitaria de izquierdas a ayudar al pueblo cubano. Y lo que pasa con esto es que claro, estamos hablando de las condiciones que está Cuba y evidentemente yo no soy la persona que va a estar en contra en ayudar al pueblo, ¿no? Y ayudar a los cubanos porque realmente necesitan la ayuda de la gente, ¿no? Pero lo que pasa es que esa ayuda no puede venir acompañada sin hablar de derechos humanos, esa ayuda no puede venir a hablar sin que, por ejemplo, por qué Pablo Iglesias y compañía pueden entrar a Cuba y, por ejemplo, yo y otro montón de cubanos no pueden entrar a Cuba, ya no a entrevistar a Díaz-Canel, sino a llevarle un blister, por ejemplo, de aspirina a mi padre, que hace 2 años le dio un ictus y yo no puedo ir a ver a mi padre, que puede fallecer en cualquier momento, mi padre necesita aspirina para tomar y yo no puedo regresar a mi país. Entonces es esa doble moral. Y a mí lo que me pasa aquí cuando he llegado a España, yo me considero progresista, me considero más cercano a las ideas de izquierda
Y cuando he llegado aquí he visto todo el ecosistema político español, me he identificado con la parte izquierda, ¿no? Y cuando me reconozco en las cosas que dicen y tal. Pero de pronto, cuando Cuba ha llegado al boom, cuando sale Cuba sobre la mesa, me parece una desfachatez y una bajeza moral absolutamente hablar de Cuba como un referente del progreso cuando Cuba es una dictadura con todas las letras, ¿no? En Cuba no hay libertad de religión, en Cuba no hay libertad de prensa, en Cuba no hay libertad, en Cuba hay un solo partido comunista por ley, y yo estoy aquí sentado justamente por querer hacer periodismo en mi país, ¿no? Y no por ser un delincuente. Entonces, obviar toda esa realidad es faltarle el respeto y lucrar con todo el dolor ajeno, porque detrás de todo esa posición y esa flotilla y esa entrevista hay cuerpos, ¿no? Hay cuerpos que no pueden regresar a su país, hay cuerpos que están encarcelados en cárceles de primera seguridad en Cuba por salir a la calle a pedir lo mismo que pide la gente de la flotilla, que es comida, que es electricidad, que es alimento. Hoy hay niños, es decir, en el 2021 encarcelaron a más de 1.000 personas por salir a la calle a pedir lo mismo que pide la flotilla. Y en ese momento encarcelaron a más de 50 menores de edad. Hace unas semanas, por los apagones y tal, se dieron unas protestas en el centro del país, en la provincia de Ciudad Ávila, e incendiaron la sede del Partido Comunista. En esas protestas encarcelaron a varias personas, uno de ellos, un menor de 16 años. Entonces, por solo decir libertad, ¿no? Entonces, eso es lo que defiende. Entonces, hacer una entrevista al presidente de un país donde tú no menciones nada de eso y donde tú obvies toda esa realidad, los desacredita. Entonces, lo que me pasa a mí es que luego me genera mucha sospecha, ¿no? Cuando yo los veo hablando de los derechos humanos aquí, de las libertades, del progreso y tal, a mí me genera una sospecha porque digo, si mienten con respecto a Cuba, si no reconocen esa realidad, también lo pueden hacer de otro lado. ¿Hasta qué punto hay un lucro político y hasta qué punto es verdad todo eso? Entonces me genera mucha sospecha y mucha suspicacia. La pregunta es, ¿hasta qué punto les importa de verdad la gente de Cuba? Exactamente. Los cubanos nunca están en la ecuación, ¿no? Hablan del socialismo, hablan del comunismo, hablan del progreso, pero cuando ellos hablan, uno se pone a analizar y los invito a que miren si la palabra los cubanos nunca están en la ecuación, porque a los cubanos no les importa, como tampoco les importa Trump, ¿no? Que ahí también hay que aclarar eso, porque entonces uno critica, que ha pasado siempre aquí, que uno llega, critica al régimen cubano, bueno, uno es un exiliado y enseguida te dicen, eres un trumpista, estás en el saco, estás eres en la CIA. Exacto, eres un agente de la CIA, lo mismo que me hicieron en Cuba, ¿no? Eres un agente de la CIA, eres ultraderecha, y es como no, uno puede estar en contra de Trump, como es mi caso, que para mí Trump es la peor persona de este planeta, y uno puede estar en contra del régimen cubano. Una cosa no desliga de la otra. Tal parece que para oponerse a Trump tienes que defender al régimen cubano. Y no tiene nada que ver con eso. Son dos cosas absolutamente distintas que están imbricadas, pero que tú te puedes posicionar contraria a las dos. Absolutamente de acuerdo con eso. Y de hecho, a mí me llama la atención. Yo cuando he tenido la ocasión de preguntar directamente, por ejemplo, a gente de Podemos si Cuba era una dictadura, me han dicho que no. Yeah. Digo, pero si no puedes votar, si no puedes escribir en un periódico con libertad, si hay presos políticos, si no hay las libertades mínimas, ¿cómo no va a ser una dictadura? Otra cosa es que esa dictadura coincide ideológicamente con lo que a ti te interesa. Claro. Y entonces la justificas. Pero a mí siempre me ha sorprendido que la izquierda, o esa parte de la izquierda, que quiere abanderar la libertad, no se dé cuenta del daño también que le hace a ella misma estar defendiendo dictaduras simplemente por afinidad ideológica, ¿no? Pero bueno, esto es un debate largo, ¿no? Claro, cuando cenamos en Barcelona hace poco, comentamos una cosa que a la vez era triste y a la vez nos hacía reír. Y es que tú en Cuba no has podido votar. Nunca. No. Pero ahora tienes la nacionalidad española y puedes votar. Pero no vas a votar. Porque una vez en tu vida que puedes votar, te encuentras que no estás... Me parece una cosa... Encuentras una opción que se ajuste a lo que debería ser... Parece un castigo divino, ¿no? Es como a una fuerza sobrenatural
que radica sobre mi persona, ¿no? Porque habrá quien, bueno, por ejemplo, montones de colegas cubanos que, bueno, que van a votar a la derecha, incluso a la ultraderecha, ¿no? Que también pasa eso, porque entonces, claro, la derecha y la ultraderecha, que sí reconoce la falta de derechos en Cuba, que Cuba es una dictadura, entonces se apodera de todo el relato cubano y montones de gente heridas y golpeadas, llega aquí y se siente reconocida allí y luego dice, bueno, le da la mano a Vox, le da la mano al PP y tal. Y luego entonces también la izquierda se pregunta, bueno, ¿cómo los migrantes, lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo los migrantes votan a la ultraderecha? Si la ultraderecha son los que los van a votar de aquí, la ultraderecha son los que los van a perseguir. Bueno, pero es que la ultraderecha, al menos ahora, habrá que ver luego, después, cuando lleguen al poder, que ese es otro asunto, ¿no? Pero le da la mano y le dice, sí, Cuba es una dictadura, sí, Cuba, el Estado es el que los golpea a ustedes, ustedes están aquí. Y entonces la gente se siente como apadrinado. Claro, son gente que evidentemente no ven más allá, ¿no? Como es mi caso, que para mí considero que son lo peor, ¿no? Incluso había otra cosa que se me quedó de detalle del viaje a Cuba, de toda esta flotilla, es que incluso llegan a un país que está absolutamente apagado, que no tiene electricidad, se quedan en hoteles. El gobierno, la poca electricidad y los pocos recursos que les quedan en este escenario difícil, les pone unos especie de buses eléctricos y los empieza a recorrer la ciudad como si Cuba fuera un safari. Es un safari ideológico, ¿no? Un parque temático. Le hacen un concierto, o sea, todo, para que la gente se dé cuenta la doble moral, ¿no? El gobierno cubano dice, yo tengo que alimentar porque esta gente es lo único que me queda de aliado. Y le hacen un conciertos a ellos mientras todo el país está apagado. Pero ellos tienen que alimentar los que han venido desde afuera, los salvadores. Y entonces vuelven a España y dicen, todo está estupendamente. Exactamente, o sea, exactamente. Bueno, hay que hacer un matiz. No es que no vayas a votar, vas a votar en blanco. Exacto. Te vas a unir a mi partido, porque yo llevo años defendiendo el voto en blanco. Hay algún vídeo mío, no lo voy a repetir, de por qué hago eso. Pero bueno, en todo caso, una cosa que haces tú en los libros, de manera para mí brillante, es la manera en la que desmitificas algunos de los grandes estereotipos sobre Cuba, ¿no? Esto de que Cuba, oye, bueno, sí, hay problemas de derechos humanos, pero qué gran educación, qué gran sanidad. Tú mismo estabas hablando ahora de que tu padre no tiene ni aspirinas. Entonces, de nuevo estamos hablando de dos realidades diferentes, las que vive mucha gente desde el sofá de un país occidental y la realidad de los cubanos, ¿no? Y con eso se juega también en el relato. Absolutamente, ¿no? Hay siempre como unos pilares que son los clásicos, ¿no? Que la gente dice, bueno, sí, incluso llegan a justificar eso. Bueno, sí, no hay libertades, pero hay salud gratuita, hay educación gratuita y lo otro que achacan es como el deporte, ¿no? Bueno, los grandes deportistas cubanos y tal. Pero para primero analizar todo eso hay que pasar a decir que ya de todo eso no queda nada. De todo eso lo que queda son las cenizas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del deporte, Cuba ha pasado de ser en Barcelona el quinto lugar mundial de todo el mundo, que es una salvajada. Para un país tan pequeño. Para una isla de 11 millones de habitantes, ser el quinto del mundo a ser, ya yo ni sé, que en las últimas Olimpiadas cogieron 2 medallas de oro, algo así, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Yo se lo explico a todo el mundo, a la gente, sobre todo a la gente en Barcelona, que no entiende, ¿no? Yo le digo, para que entiendas cómo funciona el deporte en Cuba. Si Messi hubiera sido cubano y Messi se hubiera ido a jugar a Barcelona, Messi no hubiera podido representar a Cuba. Porque los cubanos, si te vas del país a jugar a un club extranjero, no puedes jugar con tu selección. Entonces los peloteros cubanos, los beisbolistas que se van a las grandes ligas, que tienen que montarse en una lancha ilegal, cruzar, pasar por encima de tiburones y llegar a Estados Unidos para jugar a máximo nivel, no pueden representar a su selección. Pasa con los voleibolistas, con los futbolistas, con los atletas, con todo. Entonces el deporte cubano se ha desfragmentado porque los cubanos se han ido a los clubes profesionales. Bueno, de hecho, la selección de atletas españoles hay 2 o 3 nacionalizados y así están regados por todo el mundo. Lo mismo pasa con la medicina, que es el otro gran mito, ¿no? Los cubanos, ¿no? La solidaridad médica cubana. Que hay un gran error y una gran mentira en todo esto. Es decir, Cuba
Recordemos que es un programa que empezó Fidel Castro Exacto. de enviar a médicos cubanos, Brigadas médicas, un poco diciendo lo avanzados que estamos, y exactamente. utilizar eso como propaganda del régimen. Pero a lo largo de los años, esas brigadas médicas, la gente piensa que Cuba mandaba eso gratis a los lugares. No. Cuba eran acuerdos bilaterales con los gobiernos extranjeros que le pagaban, incluso en el caso venezolano, por ejemplo, le pagaba con petróleo y los cubanos le mandaban médicos, le mandaban profesores de educación física. A África le pagaban con dólares y esas brigadas médicas son, junto al turismo, los dos grandes ingresos de la economía cubana. Entonces no hay tal solidaridad gratuita. Y lo otro que hay que analizar es las condiciones en las que trabajan esos médicos, que está reconocido por informes y estudios de la Organización de Naciones Unidas. De hecho, la semana pasada salió un otro estudio, y hay como 3 o 4, que declaran las condiciones en las que trabajan esos médicos cubanos como esclavitud moderna, porque son personas a que les pagan, no sé, por ejemplo, si se van a Angola, por poner una cifra, si el salario es de $2,000 al mes, le dan 200. Y el resto se lo queda al régimen. Exacto. Además, tienen que estar albergados en lugares donde no pueden salir. Les quitan los celulares para que no puedan comunicarse. Si abandonan la misión médica, le cortan y sancionan a sus familiares en Cuba. Si abandonan la misión, no pueden regresar a Cuba en 8 años. Es una cosa, tienen que trabajar casi como 20 horas al día. Son esclavos. Es decir, pero no es porque lo diga yo, es que lo ha reconocido la ONU, ¿no? Entonces no hay tal solidaridad. Y el otro caso es en el caso de la educación, ¿no? Que sí, claro, es gratuita, pero los profesores tienen salarios paupérrimos, entonces los alumnos tienen que ayudar a los profesores y hacerles regalos, y uno tiene que llevar las libretas, los libros, imprimir, no te dan un lápiz, no hay una goma, el plan de clase es de hace 40 años, las escuelas se están cayendo a pedazos, como mismo los hospitales. Entonces, es gratis, pero bajo un precio que es superior a esa gratuidad. Claro, aquí es donde siempre lo que se dice es, sí, hay problemas, pero son por las sanciones. Y de nuevo, antes tú has dicho una cosa que me parece muy importante. Se puede estar en contra de Trump Total. Y en contra del régimen cubano. No es incompatible. Absolutamente. O sea, y de la misma manera se puede estar en contra de las sanciones contra Cuba, Total. que son de una hipocresía Total. increíble, porque, vamos, sancionas a Cuba, pero no a China. ¿Por Total. qué? Porque a China le vendemos todo lo que nos interesa, ¿no? Entonces, se puede estar en contra de las sanciones y eso no tiene nada que ver con estar a favor de Trump ni de nadie, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tienen esas sanciones responsabilidad en la decadencia de Cuba? ¿Y hasta qué punto esta responsabilidad o ese peso mayor lo tendría el régimen cubano? Bueno, yo diría que un 70-30. 70 responsabilidad del gobierno cubano, 30 responsabilidad del gobierno de Estados Unidos histórico, ¿no? Porque el bloqueo, el llamado embargo, data de 1962, lo cual que yo estoy en contra, ¿no? Yo no estoy para nada a favor de que ningún país venga a decidir el futuro de otra nación. Yo estoy absolutamente a favor de la soberanía de las naciones, ¿no? El futuro de Cuba lo tienen que decidir los cubanos, ¿no? Y es muy lamentable que venga un presidente de un otro país, porque ahora estamos hablando del Trump de turno, pero esto es histórico, ¿no? Desde el año 62 está esa ley y bueno, y anteriormente toda la historia ligada entre Cuba y Estados Unidos. Lo que pasa con esto es que es cierto que tiene una incidencia, es innegable. Negar esto es también faltarle a la verdad, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo en Sí, el caso... embargo tiene un efecto. Exacto. Claro, por ejemplo, yo, cuando era periodista en Cuba, para mí era un rollo tremendo. Por ejemplo, cuando yo publicaba en el New York Times, cuando publicaba en el Washington Post o lo que sea, que me pagaran, porque yo era cubano, yo nunca había salido de Cuba, yo no tenía cuenta en ningún lugar. Y claro, cuando me iban a pagar, era un rollo para los bancos porque decían, cubano,
bloqueado el dinero. Entonces el bloqueo sí existe. El bloqueo no es una fábula. Claro que el bloqueo existe. Y ahora lo estamos viendo con más claridad con todo el tema energético. Y eso tiene traspolado a la medicina, a la agricultura, a todos los lugares. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que por un lado el gobierno cubano lucra a nivel político con el bloqueo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano está en su zona de confort. Que la zona de confort es estar en la guerra con Estados Unidos. Tener una excusa también, ¿no? Tener la excusa para decir estamos agredidos por Estados Unidos y por eso es que hay un solo partido. Porque están los abranes de turnos que son agentes de la CIA. Y por eso no hay libertad de prensa, por eso no hay libertad de asociación, por eso no hay libertad de nada en Cuba. ¿Por qué? Porque tenemos a un vecino a 90 millas que nos tiene metido agentes a la CIA aquí y quiere acabar con nosotros. O sea, el embargo se ha convertido en la gran excusa para reprimir absolutamente a la población. Si Cuba está ahora está en su salsa. Ahora, decirlo ahora es un momento demasiado crítico, pero digamos, históricamente, ellos donde se sienten cómodos es estando en contradicción con Estados Unidos. Cuando ellos se sientan a hablar, cuando el momento Obama y tal, es cuando más incómodos están, porque no saben, porque, bueno, de hecho, el momento Obama lo deja claro, ¿no? Restablecen las relaciones con Estados Unidos, hay una pequeña apertura a la propiedad privada, comienza todo a suceder en Cuba, llegan los Rolling Stones, Chanel, se abren, llega el internet, los cubanos pueden entrar a los hoteles de su país, por primera vez los cubanos pueden salir de su país. Estoy hablando de 2015, por primera vez que los cubanos se pueden conectar a internet, por primera vez los cubanos pueden viajar, 2013, y todo esto empieza a pasar y el país empieza a moverse. Y de pronto Obama se montó en el avión y no había llegado a Estados Unidos y ya Fidel Castro escribió un artículo diciendo no le debemos nada al imperio. Unos meses después se murió y unos meses después pararon todo eso y el país se detuvo porque no saben, porque el país se le iba a ir de las manos. En cierto modo, ¿no tienen miedo que si se acaba el embargo, si se acaba el enfrentamiento, entonces se tienen que enfrentar a la realidad? Se quedan desnudos. Los problemas son suyos. Exacto. Ya no pueden echarle la culpa. Lo cual también dice mucho de la estupidez de Estados Unidos en todo esto. Es decir, si quieres acabar con el régimen cubano, lo mejor que puedes hacer es levantar el embargo. Totalmente. Probablemente. Pero bueno, tampoco creo que les dé para... Y entonces, el otro 70% que decía de responsabilidad, bueno, esto que estaba diciendo, pero a nivel, por ejemplo, cuando... Hay otra cosa, ¿no? Que también yo creo que desde mi punto de vista, y los hechos históricos están ahí, es que, bueno, cuando triunfa la Revolución Cubana, que de la Revolución Cubana no queda nada, solo la ceniza, hay un proyecto de nación hermoso, esplendoroso, y que propuso todo lo que propuso y que generó un país que había una intención real, ¿no? Un desarrollo agrícola, una campaña de alfabetización, una intención en la educación, en la salud, pero todo eso a lo largo del camino se echó a perder y se fue por un caño justamente porque las mismas gente que habían creado este gran proyecto, como pasa en todos los lugares, probaron el sabor dulce del poder, se embriagaron y quisieron estar sentados en esa silla para siempre. Y entonces, para estar sentado para siempre, cortaron todo ese proceso y se hicieron unos pedazos de dictadores. Entonces, en ese proceso también abandonaron toda la industria, ¿no? Cuba era una gran productora de azúcar, Cuba era una gran productora de arroz y de eso, los centrales en Cuba están abandonados, ¿no? Había toda una producción y todas esas fábricas están abandonadas. Y entonces hoy Cuba lo único que ha hecho, lo único que produce Cuba hoy es nada, pero dentro de esa nada es el turismo, ¿no? ¿Pero por qué produce turismo? Y ahí es cuando uno se da cuenta de las cosas, porque hay una entidad que se llama GAESA, que es una empresa de las Fuerzas Armadas que controla más del 80% de la economía cubana. Todos los hoteles de Varadero, todos los hoteles de Los Cayos. De hecho, durante la pandemia la gente decía, pero si nos estamos muriendo, la gente no puede salir de las casas, ¿cómo siguen construyendo hoteles si ni siquiera hay turismo? Porque claro, ellos están a la soviética preparando una especie de quedarse con sus pequeñas oligarquías, ¿no? No como en la Unión Soviética, pero a la cubana, ¿no? Y entonces esa empresa de las Fuerzas Armadas es la que controla el turismo en el país y lo único que hace es velar por el turismo. Entonces Cuba lo único que hace es preparar el país para que venga la gente a consumir mojitos, a consumir salsa y a sentarse en las playas.
que incluso eso se ha caído, porque Exacto. ahora mismo, o sea, claro, la gente no quiere ir porque incluso los hoteles están teniendo escasez de muchas cosas que antes sí Total. podían tener, ¿no? Claro, tú, cuando hablas de los Castro y hablas de la élite Ujú. cubana, porque yo creo que es una de las grandes, vamos a llamarlo traiciones de la revolución, Sí. ¿no? El haber creado al final no la igualdad, sino un establishment, una élite que ha tenido unos privilegios enormes. Pero es que tu familia viene de ese mundo. Tu abuelo paterno fue escolta de Fidel Castro Sí. y del Y de Che Che Guevara. Guevara. O Sí. sea, tú tienes una historia por Es muy ahí. loco, ¿no? Sí, sí, sí. El Che fue además, creo, padrino de la boda de tus abuelos. Sí, Entonces, tú creciste admirando total, a Fidel Castro y la revolución. total. Cuéntame un poco cómo fue esa infancia en la que, claro, crecer en una, digamos, élite del entorno castrista. Bueno, en realidad nosotros no teníamos tantos privilegios, al menos cuando yo nací, Sí. ya no tenía tantos privilegios que sí me cuentan, bueno, para lo que es Cuba, quiero decir, ¿no? Sí. Cuando antes de yo nacer, mi abuelo estaba más en escena, porque era guardaespaldas activo de Fidel Castro. Fue 2 veces en momentos distintos de Fidel Castro y una vez del Che Guevara y bueno, y algunos otros ministros y tal. Y entonces yo no viví ese momento de esplendor de mi familia, ¿no? Que básicamente en ese sentido en Cuba, porque claro, mi abuelo es un guardaespaldas, no es un ministro, Sí, no, sí, sí. no es un general, ¿no? Pero sí habían sus casas en la playa 2 o 3 veces al año, la familia con carro, todas las prebendas que podía tener, no faltaba nada en la casa. Entonces yo crecí con esa épica. Yo, donde escribía mis artículos en Cuba, estaba rodeado de todas esas efigies, ¿no? Camilo Cienfuegos por aquí, el Che, ya yo grande, ¿no? El Che por allá, Fidel por aquí, y todas fotos inéditas, ¿no? Mi abuelo pichando en un partido de béisbol, un cañaveral contra Fidel. Ese era el nivel, ¿no? Bueno, de hecho, como tú decías, el Che, bueno, fue el padrino de la boda de mis abuelos y le regaló un General Electric, tan anticapitalista como era, a mi abuelo, que todavía está verde, que es verde, y estaba en la casa y funcionaba como una especie de mueble en la casa, Sí. ¿no? Está el regalo de la boda. ¿Que era un aire acondicionado o qué? Un televisor. Ah, un televisor. Un televisor General Electric. Electric, Ah, sí, yo no sí. sabía ni que existían esos Sí, televisores sí. de... Sí, yo tengo fotos del Che en mi casa con un mojito en la mano. Vestido, Qué vestido de verde olivo, porque siempre estaba vestido de verde olivo, pero el día de la boda tomándose un mojito donde yo escribía. Sí. Y entonces, claro, no solo mi abuelo, ¿no? Mi padre también es militar, mi hermana lo fue en su momento. Y entonces yo crecí en esa época. Yo siempre hago el cuento de que, claro, esta cosa del niño que le pide al abuelo que le haga cuentos de Pepito antes de dormir. Y yo no, yo le pedí a mi abuelo que me hiciera cuentos de Fidel y de Che. Y eran cuentos tan legendarios y con tanta épica que yo tenía un enamoramiento tremendo con esas figuras y yo los amaba a esas figuras, porque además entonces, bueno, en la casa llena de libros, en la casa se mamaba todos los discursos, todo. Supongo que en el colegio también había Y una además educación... toda la propaganda del colegio y tal. Y además, entonces, que terminé viviendo allí en casa de mis abuelos, era doblar de una de las casas de Fidel Castro, ¿no? Donde Fidel Castro había puesto a vivir a Celia Sánchez, que era otra heroína de la revolución, pero que era su mujer, que escondida de la otra mujer, en fin. Y entonces él tenía una casa al doblar de ella, y al doblar vivían todos los escoltas, todos los guardaespaldas, y ahí vivía mi abuelo, y yo pasaba mucho tiempo. Entonces los niños del barrio, por ejemplo, estábamos jugando fútbol con 2 piedras, o jugando béisbol, y de pronto era una residencia donde había un hombre con un AKM y tal, y de pronto nos pitaba, pero nos conocía. Decía, oye, viene Fidel. Y pasaban los 3 Mercedes. Nosotros nos quitábamos, pasaba Fidel, entraba y nosotros seguíamos jugando fútbol. Ese era mi nivel, ¿no? Y luego cuando había el performance electoral, él iba a votar allí. Entonces era un baño de masas y tal. Yo recuerdo que en Aterrizar en el Mundo, el libro, hay una escena donde yo cuento que está este baño de masa, está Fidel y tal, y claro, Fidel se reencuentra con mi abuelo, ya mi abuelo era un anciano, y le dice, ¿qué tal, Josiné? Y tal, y mi abuelo emocionado y tal, y me dice, no, este es mi nieto.
Y Fidel le dice a mi abuelo, bueno, ¿y qué va a hacer cuando sea grande? Yo sí, ellos obviando mi opinión, ¿no? Y mi abuelo le dice, revolucionario primero y después lo que sea. Sí, revolucionario, y lo ha sido, pero no es lo que ellos pensaban, Sí. ¿no? O sea, Entonces, esa fue mi infancia, ¿no? Entonces, eh, la gente me dice, me pregunta siempre, ¿qué fue lo que ocurrió claro, eso es para esa yo era mi pregunta cambiar y en qué siguiente. momento es que yo abro los ojos? Y yo no puedo, no hay un momento exacto. Es un proceso paulatino, ¿no? Sobre todo, y aquí es lo bonito de la profesión, yo tengo que agradecerle mucho al periodismo, ¿no? Porque yo entro a la universidad y al querer ser periodista, y empiezo a leer y empiezo a interesarme, empiezo a querer contar la realidad. Y en ese ejercicio de análisis de la realidad cubana es cuando yo me empiezo tardísimo, porque ya en ese momento todo el mundo tenía clarísimo que Cuba era la dictadura que era. Pero yo, que venía de donde venía, estaba atrasado, claro. Y en ese ejercicio de mirar con los ojos de un periodista la realidad de mi país es que yo me empiezo a dar cuenta la falacia de que todo es que una era mentira. Cuba. Sí. Exactamente. Pero no pasó algo concreto. Obviamente ahora yo miro hacia atrás y veo cosas muy, muy claras, ¿no? Pero no hay un parteaguas que yo diga, a partir de aquí ya yo me di cuenta de que todavía soy una estafa. No, fue un proceso paulatino, sobre todo relacionado con la universidad y el periodismo. Una vez decides, digamos, o abres los ojos, los abres de verdad. Ya, o sea, como, wow. y decides no solo abrir los ojos, sino contar lo que ves. Sí. Por supuesto, esto en tu familia no sienta bien. No, lo que pasa es que Cuba es tan surreal que claro, que cuando yo digo en mi casa, yo me gradúo de periodismo y digo en mi casa que bueno, que junto a unos amigos he fundado una revista independiente en internet, Claro, la gente dice, bueno, primero, ¿qué cosa es eso? Y segundo, mira, tienes que trabajar, ¿no? Porque no puedes estar jugando, ya tienes 20 años, ¿no? Como para estar... No me tomaban en serio o sea, al no principio. consideraban que el periodismo fuera un trabajo. No, es como periodismo fuera del Partido Comunista, eso no existe. Como mismo la ley no lo contempla, porque bueno, eso es la otra que hay que aclarar, ¿no? En Cuba hay un solo partido, el Partido Comunista, y por ley, el Partido Comunista tiene a su deber todos los medios de comunicación en Cuba. Es decir, todas las emisoras de radio de Cuba, todos los canales de televisión, todos los periódicos, todas las revistas están subordinadas al Partido Comunista, y los directores de todos esos medios son funcionarios del Partido Comunista. Entonces, por ley, hacer periodismo fuera de esa sombría legal es ilegal, y por eso es que en teoría acosan y persiguen a los periodistas independientes porque estamos violando la ley. Entonces, cuando yo digo eso en mi casa, primero no se me toma en serio, ¿no? Y yo voy a lo mío y tal. Pero claro, cuando empezó la represión y el acoso, que no fue solo a mí, primero fue a mí, pero cuando luego saltaron a mi familia, yo creo que tienen que... Bueno, creo no. Fue un golpe muy duro para todos ellos, ¿no? Porque ellos cuando tú empiezas a hacer periodismo independiente en Cuba, y es una cosa que me la has contado tú, pero tengo otros amigos cubanos, Elaine, hemos hablado de ella, Díaz, con la que hice la beca Nieman en Harvard, que también tenía un medio independiente, periodismo de barrio, y sufrió también un acoso que la llevó al exilio. Cuando te identifican como un enemigo, y esto es muy importante, no van solo a por ti. No. Van a por tu familia, van a por tus amigos, te van aislando, te van... y claro, tu familia puede tener dos reacciones. Una es decir, tú nos has traído esto, por tu culpa estamos en esta situación, no tenías que haber hecho esto. U otra opción es decir, abro también los ojos y me doy cuenta del tipo de régimen en el que estamos viviendo. Es complejo porque, por ejemplo, la generación de mis padres, que es la generación primera de la revolución. Mi padre nació en el 59. Mi padre tiene la edad de la revolución y mi madre es del 62. Tenía 3 años cuando triunfó la revolución. Entonces, y mis abuelos ya luego crecieron, los cogió ya de adultos todo ese proceso. Entonces, reconocer que la revolución cubana
ya no existe y que ha sido un fracaso y que ha provocado tanto dolor y tanta tristeza, es, bueno, asumir que le han robado sus propias vidas. Entonces es muy doloroso para ellos. Difícil aceptar. Exacto. Y lo otro, en esto que mencionas, hay otra cuestión que se dice muy desde la izquierda, ¿no? Bueno, pero en Cuba no es México porque no matan a los periodistas. Bueno, en Cuba no hay desaparecidos. Bueno, en Cuba a nadie lo persiguen y no hay disparos en la cabeza. Claro, justamente porque no hace falta llegar a eso. No hace falta llegar a eso porque yo era periodista y a mí me decían, ya no es solo que me rodeaban en mi casa como si yo fuera Bin Laden con un operativo policial y ni siquiera me dejaban botar la basura. Me decían, si das un paso te llevamos a un calabozo, que me intervinieran la comunicación privada y supieran que yo hablaba con todas las personas que yo hablaba, que me seguían a donde yo siguiera, que iba por la calle y me metían dentro de un carro, que un día en ese carro me llevaron a un interrogatorio, en ese interrogatorio me esposaron, me desnudaron, me montaron en un carro, le dieron vueltas, me llevaron, luego me filmaron y lo publicaron en el noticiero diciendo que era un agente de la CIA. Ya no solo eso, sino que iban y le decían a mi padre, él tiene que dejar de escribir, porque si sigue escribiendo vas a perder su trabajo. Y yo seguí escribiendo, mi padre venía donde yo estaba llorando, tienes que parar, porque mira lo que están haciendo tu hermana. Bueno, conclusión, mi madre, mi padre, mi hermana se quedaron sin trabajo. A mi padre lo llevaban a interrogatorio para hablar de mí, darnos información, tienes que decirle que pare. A mis amigos dejaron de hablar. Mi final en Cuba es tristísimo y yo poco a poco es que lo voy teniendo conciencia de eso, porque yo terminé absolutamente aislado, David. Porque no era solo que pasaba esto con mi familia, que mi familia terminó quebrada absolutamente, ¿no? Yo salía por la calle con esto, con que todos los medios de comunicación son del Partido Comunista, y claro, decir que yo soy un agente de la CIA en Cuba, es decir, ahí viene Satanás, y la gente brincaba de la acera para no coincidir conmigo, los vecinos no me hablaban, y lo mismo pasaba en mi familia. Tuve que reunir a mi familia y decirle, hay dos opciones, o ustedes le creen a esta gente que yo soy un agente de la CIA, o me creen a mí, ustedes me ven a mí, qué prebendas yo tengo, qué es CIA. Entonces pasó también con mis amigos, ¿no? Un día yo vengo del agro y me empujan por atrás, David. Y cuando yo me viro, un amigo me mete detrás de una columna en la calle. Y digo, ¿qué pasa? Me dice, no, me han llegado en interrogatorio. Él estaba escondido esperando para verme. No me escribas más, porque quieren saber todo lo tuyo de mí, toda la relación. A otro amigo que había puesto en Twitter, mira lo que le hacen a Abraham, le quitaron la mitad del salario, le quitaron el internet. Entonces yo me quedé en un punto que ni familia ni amigos, y yo tenía que montarme en taxis, en buses que sin destino, para conversar con la gente. Me sentaban como si fuera un loco en el malecón de La Habana, a hablar con los arrecifes, porque yo no tenía literalmente con quién hablar en ese país. Entonces, claro, no hace falta darle un disparo a nadie en la cabeza. Es una muerte civil, ¿no? Te acreditan una muerte civil. Y eso me pasaba a mí, que yo tenía un perfil alto. Yo era columnista de Washington Post. Imagínate tú, el que es el periodista o el opositor del barrio, de la provincia y tal, que nadie conoce. Lo destruyen. Es la destrucción no solo tuya, sino de tu entorno. Yo esto lo he vivido, o lo he conocido en Corea del Norte y en otras dictaduras, que es lo que llaman el castigo colectivo. No vamos a castigar solo a la persona que se ha salido de la línea, sino a todo el mundo a su alrededor. Si a él no le importa que le hagamos esto, o tiene la fortaleza suficiente para soportarla, vamos a ver si también puede soportar que hagamos daño es lo más difícil. A las personas que más quiere. Claro, eso te pone es lo más difícil de en gestionar. Una situación imposible. Es lo más difícil de gestionar porque, claro, tú puedes hasta cierto punto, hasta donde tus herramientas y tu cuerpo te permita, soportar y somatizar y gestionar lo que te hacen a ti, ¿no? Porque tú has tomado una decisión y esa decisión tiene consecuencias y tú tienes unos valores y tú has tomado esa decisión. Eso tú lo puedes asumir. Pero claro, cuando tú ves que le están haciendo eso a tu madre, que tu madre se ha quedado sin trabajo, que tu padre se ha quedado sin trabajo, que tu hermana se ha quedado sin trabajo, que tu amigo le han quitado la mitad del salario, que tu amigo te dice que no le escribas más, que hay otro amigo que también llevaron un interrogatorio. En fin, tú dices, wow,
cómo uno gestiona todo eso. Y entonces yo la manera, porque yo tampoco podía hacer nada y yo tampoco iba a dejar de escribir, pero también me sentía mucho dolor por ver a las personas mías queridas y cercanas padeciendo lo que en teoría era una culpa mía. Entonces ahí encadeno esto con lo otro que estábamos hablando. Yo cogí toda esta experiencia y le dije a mi familia, ¿esto es la revolución? Díganme ustedes, ¿esto es la revolución? Y claro, del otro lado siempre había silencio, ¿no? Había una cosa como muy bonita en mi familia, era que todos los domingos, nos reuníamos a comer. Domingo en la tarde, venía todo el mundo, comía, estaba con mis abuelas, mis hermanas, y eso se destruyó, ¿no? Más nunca yo llegaba y mi hermana no me hablaba, se iba, porque claro, había perdido su trabajo, mi mamá estaba sufriendo, como se desbarató todo eso. Entonces yo le digo a la gente, ¿no? ¿Quién me devuelve a mí? Ya no mi país, ya no que mi hijo tenga 5 años y haya llegado a este país con 1 año y medio y lo que recuerde de Cuba es lo que yo le cuento de Cuba, no tengan ningún recuerdo de Cuba, sino esos domingos. Nadie me lo puede devolver, esos domingos con mi familia, que eran mi vida, ¿no? Yo no puedo volver a tener esos domingos en mi vida. Entonces, por eso es que eso que defiende tanta gente es indefendible. Sí, lo que pasa es que, claro, la gente que lo defiende no lo ha vivido. Yeah. Y no lo han sufrido ellos. Entonces es mucho más fácil, bueno, pues el no asumirlo. Yo por eso me encantaría que este programa lo viera, esa izquierda que sigue todavía romantizando no solo Cuba, sino la dictadura cubana, ¿no? En todo esto que estás contando, hay una parte que describes, ¿no? Y que además escribiste un artículo bastante impresionante, ¿no? En el Washington Post. Si esta es mi última columna aquí, es porque estoy preso en Cuba, sí, ¿no? Y tú describes un interrogatorio, creo que es este que decías, que te suben en un coche, te llevan a... Fue muy heavy ese día. Cuéntanoslo porque lo has contado en alguna ocasión y has escrito sobre ello. Y creo que dice mucho también. Bueno, yo creo que fue la vez que más lejos llegaron, ¿no? Mi hijo estaba acabado de nacer y de pronto yo venía de esos paseos, que venía de hablar con los arrecifes del malecón, porque no tenía con quién hablar, y llego a la casa y mi esposa me dice, vino un policía y dejó una citación para mañana a una citación de la policía. Claro, si tú no vas a la citación, ya es un delito. Yo hasta ese momento no había cometido un delito, pero si no voy a la citación, ahí sí oficialmente cometo un delito, ¿no? Entonces estás obligado a ir, ¿no? Entonces al día siguiente dejo el teléfono en la casa para que no me lo quiten, no me lo revisen. Ya me habían quitado el acto en otras ocasiones, en fin, me habían revisado todo. Y yo un experto del asunto, voy sin nada, hasta sin llave, ¿no? Y cuando llego a la supuesta estación policial, me doy cuenta que la estación policial está en ruinas, ¿no? Que hay unos obreros construyendo y tal. Y es como, pero aquí me han citado, si aquí no hay ni policía, ¿no? Y cuando entro a preguntarle a uno de los obreros, por detrás, siento que dicen mi nombre, ¿eres Abraham Jiménez? Y cuando no me dan tiempo ni a virarme, y unos hombres 5 o 6 me introducen en una de esas habitaciones de ese lugar que está en obra, cierran las persianas. Imagínate, y aparte lo hacen totalmente intencional porque tienen todo eso estudiado, ¿no? Todo el golpe psicológico y todo. Eran personas enormes, fuertes. Sí, la intimidación. Y me intimidaron y me dicen, desnúdate. 6 tipos así parados enfrente de ti y tú dices, bueno, hay que desnudarse. Me desnudé, me viraron contra la pared, me metieron la mano en el pelo, me esposaron. De un desnudo completo. Completo. Que es una manera también de humillar. Claro, te verjan, claro. Todo eso está estudiado, Me esposan, me sacan de ese lugar y ¿para dónde vamos? ¿Para dónde me llevan? Me meten en un carro. No. Ahora te decimos, esposado. Me dicen, baja la cabeza. Para que la gente, si yo voy esposado y me meten la cabeza así y uno que va al lado mío me empuja la cabeza aquí abajo. Entonces, en el trayecto yo intentaba como levantar la cabeza porque yo dije, bueno, ahora sí ya me van a desaparecer del mapa. Yo estaba súper asustado, ¿no? Y me decían, no puedes ver.
y le empezaron a dar vuelta al coche así. Y paraban, me decían, ¿estás bien? Como para ver mi reacción, ¿no? A ver si yo vomitaba, si tenía miedo, y le volvían a dar vuelta así como en pero y luego me llevan al cabo de los 20 minutos, que para mí fue eterno. Llegamos a la sede de la Seguridad del Estado, que hay que decirle a la gente que es una especie de KGB, que es una entidad que públicamente no existe, pero que es la que rige todo el castrismo en Cuba. Y allí, donde hay prisiones y tal, me meten en un calabozo y ahí me interrogan. Me dicen que si yo vuelvo a escribir en el Washington Post una otra columna, me van a meter preso. Que ellos estaban esperando que... Fíjate el nivel de crueldad. Estaban esperando que naciera mi hijo para hacerme eso. Y si yo vuelvo a publicar una columna más en el Washington Post, me van a meter preso. Pero eso maquiavélicamente y desde la maldad tiene sentido. Es decir, tú vas a tener todavía más temor a estar preso cuando has tenido un niño. Total, porque total. ya no es solo... Vuelvo un poco al daño colectivo. Es el daño que te hacen a ti. Claro. Tú vas a echar en falta a ese hijo, pero también le están quitando un padre a tu hijo, ¿no? Entonces, es esa intención de hacer un daño al mayor número de personas de tu entorno. No, y en esos interrogatorios, bueno, lo cuento muy por encima, ¿no? Pero en los interrogatorios que duran 5, 6, 8 horas, todo eso está lleno de agresiones de ese tipo, ¿no? Vas a joder a tu familia, esto va a ser culpa tuya, vas a dejar a tu hijo sin padre, todo eso va acompañado de todo eso, ¿no? Y entonces luego en ese interrogatorio es que lo firman, me devuelven al cabo de las horas, igual el mismo proceso para atrás, esposado y tal, y me sueltan en la ciudad, yo tengo que regresar a mi casa caminando, y ese día por la noche publican en el noticiero, no sé, es como que el telediario, Sí. el único telediario, publiquen unas imágenes de un tipo que han capturado, que es un agente de la CIA, y lo ponen hablando, ¿no? Y tú te estás viendo ahí. Y de pronto fue muy, muy surreal porque, claro, yo me estaba viendo, pero claro, ese no era yo, porque estaba cohesionado, y yo decía, pero ¿cómo son capaces de hacer esto, no? Y entonces, claro, yo estaba en una encrucijada. Les escribo a mis editores y les digo, mira, me ha pasado esto, mis editores de Washington Post. Y ellos me dicen, no, vamos a ver organizaciones internacionales y tal, no escribas, no. Yo le dije, no, aquí lo único que yo puedo hacer para protegerme es escribir y contar lo que me ha pasado y decir que si me meten preso ha sido por escribir una columna más. Y por eso es que escribo esa columna donde digo, si esta es mi última columna es porque yo estoy preso y me han desaparecido. No, porque ya habían acabado conmigo, David. ¿Qué me quedaba más? La pluma, era lo único. Bueno, eso demuestra tu valentía y tu amor también por Cuba y por la libertad de expresión. En ese artículo, si esta es mi última columna aquí es porque estoy preso en Cuba, dices algo que me parece muy cierto de todas las dictaduras, ¿no? ¿Cómo es posible que un gobierno le tenga tanto miedo a que su propia realidad salga a la luz, que es capaz de atropellar a alguien con semejante impunidad por tan solo contar esa realidad? Y creo que define mucho porque hablamos de valentía, en este caso la tuya, pero detrás hay una gran cobardía. Es tener miedo a la palabra, tener miedo a un artículo, tener miedo a que alguien cuente lo que está pasando, ¿no? Entonces, al final no dejan de ser regímenes que viven en el terror ellos mismos, ¿no? Total. Y después de escribirlo, ¿qué ocurre? Después vino casualmente las protestas del verano del 21. Bueno, Cuba ya estaba en un momento que era, Sí, era una olla de presión. Una olla de presión. Explotan unas semanas después las protestas más grandes de todas de los 67 años de Cuba. En casi todos los lugares del país el pueblo se tiró a las calles y el gobierno reprime esas protestas. Más de 1.000 presos políticos, más de 50 menores de edad, y cambian ahí la estrategia, ¿no? Ellos hasta ese momento tenían la estrategia de la olla de presión, dejar a todos los opositores, los periodistas, los artistas dentro de Cuba, no lo dejaban salir. Ellos le llaman a eso regulados migratorios, que es un grupo que, bueno, por ejemplo, esa era otra de las medidas de presión
que era que yo no tenía pasaporte, no me dejaban viajar, y entonces vivía en una especie de prisión política en Cuba junto con otro montón de gente. Yo nunca había salido de Cuba porque no me dejaban salir de Cuba. Yo no tenía ni pasaporte, no me dejaban tener pasaporte. Entonces ellos empiezan a echar a todo el mundo. A los que no capturaron en las protestas, que fueron más de 1000, los empiezan a echar, ¿no? Decirle, ¿tú quieres seguir aquí? Bueno, cárcel o fuera, cárcel o fuera. Y así se fueron toda mi generación hasta que me llegó mi turno. Me llamaron por teléfono un día, muy surreal. Yo estaba en mi casa y una llamada de un número desconocido. Y cuando oigo y me dicen, pasaporte o cárcel. Y yo, ¿pero quién tú eres? ¿Qué estás hablando? Es que pasaporte o cárcel. Y claro, por supuesto, pasaporte. Y por eso es que estoy aquí hoy sentado. Te dan el pasaporte, ya te has convertido en un problema. Ven que por mucho que te interroguen vas a seguir escribiendo, y deciden eso, pues que te marches, ¿no? Creo que tienes 30 años en ese momento. No, 33. 33 años. 33. Lo que pasa a partir de ahí lo cuentas en el libro Aterrizar en el Mundo, que yo lo recomiendo mucho porque es que es de película, ¿no? O sea, que es la historia de alguien que no ha salido nunca de Cuba y aterriza en el mundo, o sea, como un extraterrestre, ¿no? Y ese libro se lee pues como una crónica increíble, ¿no? Llegas a España, es 2022, creo, y tus primeros días los describes como si estuvieras conmocionado, ¿no? Eres casi un zombie, o sea, bueno, yo paralizado. Sí, total. Pues escribes muy bien, ¿no? Casi te atropellan, estás como, dices, ¿pero qué es esto, no? ¿Esto existe, no? Todo esto que estoy viviendo. Cuenta un poco tu sensación cuando de repente llegas a España y ves que todo es completamente diferente a como lo has vivido en Cuba. Sí, a mí me pasó que, claro, yo llego y estoy en ese estado de shock, de conmoción, y tengo una llamada porque está a punto de salir La Isla Oculta, que yo la había escrito en Cuba, y tengo una llamada con mi editor y me dice, bueno, ¿y cómo van estos primeros días y tal? Y le cuento todo eso y me dice, pero tienes que escribir esto. Otro libro. Tienes que escribir esto, ¿no? Entonces, por eso es que escribo el epílogo de La Isla Oculta. Emilio o no? No, ese fue Javier. Vale, Javier Lafuente. Hablamos de libros del caos. Sí. Y luego se convirtió en el libro, ¿no? Pero claro, es que esa es la diferencia de Cuba y otro. Yo le explico a la gente que incluso cuando quieren equiparar, por ejemplo, el caso nicaragüense, el caso venezolano o otros montones de lugares a Cuba, y es la diferencia, porque en esos otros montones de lugares, por ejemplo, el capitalismo está por ahí, hay internet, incluso hay represión, pero la gente se puede postular, hay partidos políticos, hay oposición, hay periodismo independiente. En Cuba no hay nada de eso, ¿no? Para no hablar de la parte material. Entonces yo aterrizo aquí y de pronto, por primera vez en mi vida, me doy cuenta de que existe un carril bici. Yo recuerdo, tengo la sensación de ver por primera vez los patinetes eléctricos, sí. Y yo decir, ¿pero qué es esto? Es decir, estoy en Marte, que yo decía, pero esto que está en el libro contado. Sí, pero ¿cómo la gente va? Porque en Cuba eso se llama carriola, pero claro, la gente va arrastrando los pies, empujándolos, ¿no? Y cuando yo vi que eran eléctricos, digo, ¿pero esto qué cosa es? Y claro, yo caminaba sin saber que había carriles bici y todo el tiempo me arrollaban. Y también tengo la sensación, recuerdo muy vívido, de ir caminando y cuando veo que las puertas de las farmacias se abrían o de los lugares yo iba a entrar y se abrían solas las puertas. Yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Claro, claro, en Cuba el invierno es de 20 grados. Y llego aquí en enero, tengo que comprarme abrigo, nunca había tenido abrigo en mi vida. Y claro, me dice, bueno, tienes que ir, y voy al Corte Inglés por primera vez. Claro, yo salí corriendo de allí porque me abrumaba tanto aquí. No, que mira este abrigo, mira, yo no sabía qué escoger. Decenas, cientos pasé de abrigos. De no tener nada a tener 19 opciones. Entonces le tenía miedo a las tiendas. Yo recuerdo que el momento que llegaba, el momento de la semana de hacer la compra, y para mí era una tortura, porque claro, llegaba y decía, ¿pero qué queso compro? Claro, pasas de no tener queso a tener queso azul, queso de no. Entonces era
Te una bloquea, abrumación. claro, te bloquea. Absolutamente. El tener tantas opciones. Absolutamente. Entonces, claro, fue un golpe demasiado, y bueno, más todo lo otro, ¿no? Más todo la carga mental de llegar a, bueno, siendo un exiliado, que hay una diferencia entre ser un exiliado y ser un migrante, ¿no? Hay una diferencia como muy notable, porque es como que uno habita un otro tiempo, absolutamente. Eh, entonces fue como muy conmocionado, viví todo eso muy conmocionado y dije, tengo que escribir todo esto ahora porque cuando pase, ya no ni siquiera un año, unos meses, esto va a ser una normalidad. Lo normal. Y yo voy Sí. a ver esto con los ojos normales. Y claro, yo leo ese libro hoy algunas veces porque no lo suelo releer. Y claro, me da incluso nostalgia De aquel que fuiste. claro, de decir, decir, no, mira lo que yo era. ese extraterrestre que Exacto. estaba perdido, ¿no? Cuentas que coger el metro se convierte en un Mira, me acabo de desafío. acordar de otro momentazo. Eso sí fue uno de los primeros días. Claro, yo nunca me había montado en un metro. Llego y me dice, no, me quedo con un escritor cubano y tal. Y me dice, no, ven a mi casa. Y claro, yo nunca había entrado en el metro. Y de pronto digo, bueno, ¿y cómo se pasa por aquí? Hay una escena de eso en el documental, ¿no? Que yo no sé por dónde meter la tarjeta. La máquina traga la tarjeta, yo empiezo que me mete una mordida, entro, después bajo, no sé para dónde coger. Bueno, salí y tuve que coger un taxi y tal. A la vuelta dije, regreso caminando. Él me dice, no, pon la dirección en Google Maps. Claro, yo no sabía que era Google Maps. Y claro, para mí, poner el muñequito en su sitio, el muñequito de Google Maps, yo parecía una persona que tenía problemas, ¿no? Un discapacitado mental, porque claro, estaban en medio de la calle con el teléfono y me giraba para acá y el muñequito iba para allá. Caminaba para allá y el muñequito iba para allá. Iba a cruzar la calle y el muñequito iba para... Yo decía, Dios santo, ¿pero qué cosa es esto? Una cosa como... ¿Y alguien te vino a ayudar o algo? Bueno, a veces uno... No, eso es la otra cosa del capitalismo, ¿no? Que eso te pasa en Cuba. Y claro, tú puedes pedir auxilio, tú llamas a alguien se detiene, te ayuda. Pero claro, aquí todo el mundo va a lo suyo, nadie te mira, todo el mundo va rapidísimo. Yo decía, pero otro momento, claro, un momento de cruzar la avenida, era como yo ver las películas y decía, wow, claro, es cierto, no es ficción. Claro, ese momento de cuando ponían las películas, los cruces de Woody Allen en Nueva York y tal, y de pronto yo estaba en Plaza Cataluña y venía ese montón de gente caminando. Yo no sabía qué hacer. Yo digo, bueno, ¿y por dónde cojo? Y yo digo, bueno, ¿y qué pasa por el medio de todo eso? Y llegó un momento donde disfrutaba eso, como si fuera un niño. Voy a meterme a cruzar un semáforo para cruzarme con la gente, como si fuera una batalla de peces. No, fue muy heavy. ¿Y cuánto te costó un poco estabilizarte en toda esta situación? ¿Cuándo empezaste a sentirte medio a gusto? Bah, yo no creo que todavía esté a gusto. Ni siquiera, ¿no? Ya has pasado ya 4 años. Uno, claro, ya yo sé moverme en metro, ya que se abre una puerta no me sorprende, ya... Vas al supermercado. Voy al supermercado el solo, tranquilo, el capitalismo se ha apoderado de mí. Sí, aunque hay cosas que todavía no entiendo y algunas lógicas que de pronto digo, no, esto es una trampa, claro, él me está diciendo esto para que yo consuma más, ¿no? Claro, esa Porque cosa... eso es una de las cosas que cuentas en el libro que te sorprendió más, ¿no? Que todo está en venta. Sí. Incluidos nosotros mismos, ¿no? Es decir, eso fue un shock para ti, el hecho de que estemos bombardeados constantemente, empujados a consumir incluso aquello que no necesitamos. Es que en Cuba no hay publicidad ni propaganda. La única que hay es la política asociada al régimen. Sí, patria o muertes venceremos, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Sí, pero no hay Coca-Cola. Pero no hay Coca-Cola. Entonces, claro, yo recuerdo cuando yo llegué a Barajas, porque hice escala allí para ir a Barcelona y ver la primera publicidad de un perfume y era como, wow, ¿y esto qué es? ¿No? Y claro, entonces al principio sentía que todo el rato me estaban vendiendo cosas, ¿no? Iba a la panadería y me estaban vendiendo ya no solo el croissant que yo quería, sino el bollito más rebajado que no sé qué. Abría internet y habían 4 publicidades. Iba caminando por la calle, entonces todo el rato eso era un bombardeo absolutamente. Bueno, ya el poder coger con el móvil y pedir en Amazon o en Uber, claro, me imagino que también sería un shock, ¿no? Y entonces ya he logrado gestionar todo eso, ya nada de eso me conmueve, pero claro, a gusto no estoy porque no es mi país, no es
Yo no me fui de Cuba porque yo quise, me fui porque me echaron, ¿no? Y claro, se echa de menos, claro. Y ser un migrante no es nada fácil. Y luego la familia, que has dejado a toda tu familia detrás, ¿no? También. Total, todo, y más ahora con toda la situación que hay, ¿no? Todo lo que están sufriendo. Y tu padre, que además está enfermo, contabas el tema de las medicinas. En esto de las medicinas, en uno de los libros, ya no recuerdo cuál, el primero. Cuentas un poco también para ver esa élite, ¿no? No hay medicinas, pero hay un establishment que tiene las medicinas. Total. O sea, no hay medicinas salvo que seas un líder del régimen. Total. O estés digamos, en el establishment. Hay hospitales para ellos, hay hospitales en divisa. Sí, toda esta cosa que la gente piensa que todavía existe de la igualdad para todos, es una falacia. Eso no existe. Cuba es un capitalismo de Estado hace mucho tiempo. Sí, sí. Absolutamente. Les va bien a algunos, les va bien. Hay gente que le va muy bien. Sí, sí. Y luego, hablando de las dificultades que tiene alguien como tú al llegar aquí, y hemos hablado de una parte un poco más divertida, eso de encontrarte 20 yogures en el supermercado y estar bloqueado, ¿no? Pero hay una parte muy desagradable, y tú y yo hemos hablado de ella más de una vez, has escrito sobre ella, y es el tema del racismo. Esto, porque España no se considera racista. O sea, tú le preguntas a cualquier español, a cualquier político, el racismo aquí no existe, no somos racistas, ¿no? Pero tú desde el primer día lo notas, ¿no? Sí, sí, fue... ha sido lo más doloroso, y la experiencia, incluso por encima del capitalismo y por encima de extrañar a mi familia y por encima de adaptarme a un nuevo país, ha sido mi día a día, mi cotidianidad, marcada por mi color de piel. Ha sido absolutamente tristísima lo que yo he vivido. Yo creo sobre todo porque no estaba preparado para eso. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba, ¿no? Por desconocimiento mío, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque luego, cuando uno lee, ves y ve todos los debates, bueno, es una cosa de todos los activistas y tal, que lleva años el reconocimiento de esa realidad aquí, ¿no? ¿Recuerdas el primer día que te sentiste así, discriminado, o que dijiste, ¿por qué me miran así? ¿O por qué? Bueno, no, al principio siempre notaba, primero es raro porque sientes que eso, ¿no? Las miradas, que te mira, que llegas al metro y la gente se aleja de ti, de pronto entras por las escaleras y si va alguien delante de ti con una mochila se vira. Y claro, hasta que tú no te das cuenta que es por tu color de piel, es difícil de percatarte, ¿no? Pero hay un momento... Los más duros que me ha tocado gestionar han sido los de mi hijo, ¿no? Y es siempre lo más difícil porque, claro, él también es negro y yo tengo que prepararlo para lo que se va a enfrentar una vez que crezca. Y me ha tocado vivir varios de esas escenas estando él presente, ¿no? Por ejemplo, a veces entro a una panadería y me han dicho, ¡ay, qué clarito te salió tu hijo! Como si fuera un piropo, ¿no? ¡Qué clarito te salió! Y es como... No entiendo qué me está diciendo, ¿no? O por ejemplo, hubo un día como muy... Quizás fue ese, porque ese fue muy al principio. Lo voy a buscar a la escuela Bresol y cuando vamos regresando, que entramos horario pico, 5 de la tarde, al metro. Él era pequeño, yo con el carrito, 2 bolsas y tal. Y claro, y yo miro y hay 4 señoras sentadas en los asientos del metro, ¿no? Y yo digo, bueno, me podrían dar un asiento, porque claro, estaban en medio cayéndonos y tal. Cuando vas con un niño, lo normal es ceder el asiento, ¿no? Y la señora me miró, hizo como una mueca así como... Y dijo, es que solo vienen aquí a joder. Y se levantó y se levantaron las 4, porque evidentemente estaban juntas. Y fue como, wow. Que no se lo habrían dicho nunca a un blanco. ¿Qué es esto? No, pero es que bueno, lo dejó claro, fue explícito, ¿no? Solo vienen aquí a joder, ¿no? Y fue como, claro, y todo eso ya luego, todo el background, ¿no? Que te pidan el DNI en un día, para que tú veas, uno no tiene ni siquiera la capacidad de que le coja tarde, ¿no? Un día que me cogió tarde para ir a buscarlo a la escuela ya ahora grande, eso fue el año pasado, y salí corriendo, pero yo vivo en una zona céntrica de Barcelona.
Y claro, de pronto yo siento una sirena. ¡Woo, woo! Y yo, esto no es conmigo. Y de pronto, una bulla y gente mirándome cuando me paro. No, párate, párate. Claro, yo iba a buscar a mi hijo, que llegaban 5 minutos para que cerraran la escuela. Me dice, no, vamos, tú abre la bolsa. Es como, ¿cómo que a dónde? Pero, claro, va un blanco corriendo y no lo detienen. No lo detienen absolutamente, ¿no? Entonces es muy, muy duro en ese sentido, ¿no? Y es así todos los días, Sí, porque además dices, ni un solo día sin que tenga un episodio racista. Ya, es que si uno sale a la calle, siempre hay una pequeña cosita que te deja claro que eres negro, que no eres de aquí, que eres distinto y que, bueno, y que estás en un país que no es tuyo. Y tu hijo, que tiene ahora 6 años, ¿cómo de consciente es sobre lo que pasa? Un día, me voy acordando, y ahora este sí creo que es el más doloroso, mi pareja es cineasta y estaba de viaje. Sí. Y Claro, estoy yo solo con Teo en la casa. Y las mañanas siempre son intensas, porque él se levanta y es como, fue un horror las mañanas. Grita esto, lo otro, y es como... Y ese día no hablaba, no decía nada, se me tiraba encima, estábamos los dos solos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hasta que al rato, después de que le di un abrazo y tal, estábamos desayunando, me dice, es que estoy triste. Y yo, bueno, pero ¿por qué estás triste? ¿Qué pasó? Y dice, no, es que tal niño, no quiero decir el nombre, me dijo que no puedo ir a su pijamada porque no soy blanco. ¿Que no puede ir a su qué? Pijamada, Sí. porque no soy blanco. Claro, es la escena que uno ve en una película de Estados Unidos, ¿no? Y que tú la cuentas y dices, eso es mentira, eso no pasa. Pero pasó. Y claro, cuando tu hijo te dice eso, y además con 5 años... Había sido excluido. Pero con 5 años tú lo ves solo, sufriendo ya. Él solo por ser negro. Cuando con 5 años tú lo ves sufriendo ya la discriminación. Luego yo fui a la escuela, hablé con las profesoras, hablé con los padres de esos alumnos. Bueno, se fumó un pollo ahí. Al cabo de la semana, un día estoy bañando a mi hijo y me dice, no, es que yo quiero ser blanco. Porque claro, le pasa eso en la escuela. Todos los personajes de todas las películas son blancos. Todos los cantantes, todos los que salen en la televisión, todas las profesoras, los amigos. Entonces, claro, y además dice, bueno, y si no puedes ir a dormir en la pijamada porque tú eres el que no eres blanco, ¿qué piensa él a los 5 años? Que él está mal y por eso quiere ser blanco. Entonces, mi trabajo todo el tiempo es buscarle unos juguetes que no sé, que de personas negras o personas que no sean blancas. Unos dibujos animados donde haya otro tipo de representación. Decirle todo el tiempo, tú eres latino, tú eres cubano, tú eres negro. Sí, pero no pasa nada. Entonces es un trabajo ahí constante para que él sienta ese reconocimiento ante el espejo y para que tenga conciencia de lo que se va a encontrar de puertas para afuera. Es durísimo. Claro, es fácil para un blanco decir no hay racismo en España. Claro, yo lo puedo decir, claro, porque yo no lo sufro, o sea, porque no tengo ninguno de estos episodios que tú cuentas. Yo cuando empezaste a contar esto y tuve algún debate, ¿no? Hubo gente que me dijo, porque incluso en redes yo apoyé y difundí el artículo y demás, y había mucha gente que me negaba absolutamente eso, ¿no? Todos son blancos. Y eran todos blancos. Claro, y yo decía, bueno, pues tendrá mucho más legitimidad para contar si hay o no racismo en España el que siendo negro lo está viviendo día a día, ¿no? Porque luego hay en el no poder alquilar pisos, o sea, ¿qué me ha pasado? Te ha pasado también, ¿no? Sí. O sea, que llamaron y bueno, al momento que te sienten acento que no es español, te dicen que no. yeah. Sí, por supuesto. Y lo que pasa con esto es que me parece muy deprimente esa idea de no, España no es... Primero, ¿qué cosa es España, no? España eres tú, España es él, España soy yo. ¿Qué cosa es España en la calle? Cuando tú dices España es racista o España no es racista, ¿a quién tú te estás refiriendo? ¿A los árboles, a Real Madrid, a Barcelona? ¿A qué tú a Florentino, a Pedro Sánchez? ¿Quién compone España? Es difícil decidir. Claro, el racismo está en todos los lugares. Lo que pasa es que hay montones de lugares. Por ejemplo, la gente dice, no, porque claro, aquí no matan a las personas como en Estados Unidos. Claro, bueno, y le caen a golpe, porque lo hemos visto. Pero en Estados Unidos matan a las personas, pero las personas negras en Estados Unidos están empoderadas y hay una comunidad negra
que ejerce un poder comunicacional, un poder económico, un poder de todo. Lo mismo pasa en Francia y aquí no. No quieren reconocer eso, no quieren reconocer al contrario. Y eso es lo que pasa, ¿no? Hay un tema con el no reconocimiento. Es como aceptar que hay racismo en España, es como sentirse vulnerable. Es como, no pasa nada. Hay racismo en España como lo hay en Francia, en Holanda, en México, en casi todos los lugares. Bueno, lo vemos en los estadios de fútbol también. Que no pasa nada. Pero es verdad que es curioso, y esto yo sí que lo he notado con respecto a otros países, lo decía al principio, ¿no? Es un país que no es capaz de admitir ni un ápice, una posibilidad de racismo, ¿no? Porque yo creo que la gente asume que eso está mal y dice, no, nosotros no somos así, ¿no? Pero claro, eso lo hay que demostrarlo en la práctica. Exactamente, sí. Totalmente. Vámonos a cambiar un poquito de tema con respecto al futuro de Cuba, ¿no? Porque ahora se está hablando mucho de qué va a pasar con Cuba. Ha habido conversaciones del régimen cubano con la administración Donald Trump. Hay una clara intención ahora por parte de Estados Unidos de tumbar al régimen, asfixiarlo económicamente y demás, ¿no? Tú antes decías una cosa que es importante. Se puede estar en contra de Trump y en contra del régimen. Pero para los cubanos como tú, en el exilio, es muy difícil. Total. Porque es como uno no descansa. Porque claro, o sea, tú... Yo soy una oveja negra donde sea. O sea, tú deseas que este régimen cambie y que Cuba sea democrática. Sí. Y por otra parte, estás en contra de que los líderes de ningún país decidan el destino de otros países y menos aún de que los invadan o los ataquen para cambiar los gobiernos. Estás atrapado entre dos deseos. Sí, yo creo que así se puede resumir, ¿no? Que Cuba y los cubanos están atrapados entre Trump y el propio régimen cubano, ¿no? Porque es muy complejo, ¿no? El otro día me pasó algo que me hizo un poco, poner esa complejidad sobre la mesa, ¿no? Yo escribí un artículo justamente que se llamaba en El País, que se llamaba Abajo Trump y abajo el castrismo y abajo Trump, un poco explicando esto mismo que estamos hablando, ¿no? Y me comentó una chica en Cuba, porque un poco la teoría era que, bueno, que era muy doloroso y que el final del castrismo lo viniera a acreditar esta persona, ¿no? Que es la peor persona del mundo. Que no viniera de dentro. Exacto. No, y que sobre todo... Exacto. Eso por encima de todo. Y que además fuera Trump. ¿Sabes? Y entonces esa persona me dijo, ¿pero qué le importa a los presos políticos el nivel de empañamiento del final del régimen? Y claro, ahí radica la contradicción. Si tú no tienes agua, si tú no tienes aspirina, si tú no tienes electricidad, si tú estás... encerrado en una cárcel. Imagínate tú, pese a todas esas condiciones, estar encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Hay 1.200 presos cubanos encerrados en cárceles de máxima seguridad. ¿Qué te importa a ti si es el Dalai Lama o Trump? A ti lo que quieres es que se acabe todo esto y salir a la libertad y disfrutar de todo. Ahora, eso no quita todo lo otro. Que lo que está haciendo Trump es un desastre y que es sanguinario, además. Pero es muy complejo. Es que estuve el otro día con una periodista iraní en Barcelona y era lo mismo. Ella me decía, tengo familiares en la cárcel, yo estoy exiliada, no puedo volver a mi país. Y era totalmente favorable a la guerra de Trump y Netanyahu contra el régimen iraní. Yeah. Y yo no me sentía capaz de juzgar ese deseo, porque me parece legítimo, en el sentido de decir... Si tú tienes a tu familia en la cárcel, tú no puedes volver a tu país, ves que hay esa represión contra las mujeres, pues ¿cómo no vas a desear que tumben ese régimen? ¿Y cómo no vas a decir, bueno, preferiría a lo mejor que no fuera Trump, pero Exacto. Si es él, que sea él, ¿no? Es un poco... Bueno, yo soy más purista en ese sentido, pero claro, pero entiendo este sentir de la gente, ¿no? Yo soy anti-Trump así, pero como con todas las letras, primero en la fila, y bueno, vivo en esa contradicción. Pero, por ejemplo,
para que la gente tenga como la magnitud de lo que es el régimen cubano. En todo escenario que estamos contando de surrealismo, donde no hay nada en Cuba, donde los cubanos no tienen qué comer, no tienen electricidad, los periodistas y los opositores tienen una patrulla afuera de sus casas y siguen encarcelando a los que siguen alzando la voz. Entonces, los pocos recursos que le quedan al régimen los está utilizando para seguir reprimiendo. Es decir, ellos no se cansan de reprimir, es la única manera que tienen, es lo único que saben hacer y es la única manera que tienen para seguir en el poder. Es como que el régimen cubano tiene a los cubanos como rehenes, ¿no? Ellos los tienen atrapados, escarcelados, los tienen a todos, incluso a los que estamos en el exilio, porque los que estamos aquí en el exilio tenemos que ayudar con remesas y las remesas son las que mantienen esa economía de ese país. Tenemos que mandar medicina y por eso es que se cubren, porque tenemos que mandar comida. Es como que todo el tiempo tenemos como unos cadáveres allá y nosotros tenemos que estar como por encima de la cerca alimentándolos, ¿no? Entonces es un sinvivir, la verdad. Y la gente no entiende, dice, bueno, te encuentras a la gente en la calle, no, lo que está viviendo Cuba, Trump, es la peor. Sí, pero con los 3 megawatts de electricidad que le quedan al régimen, lo utiliza para montarle un concierto a Pablo Iglesias, moverlo por toda la ciudad y para reprimir. Entonces, se tiene que caer ese régimen, porque son unos sanguinarios. Imaginemos que cae. Vamos a poner que mañana el régimen cae. El país está tan atrasado. O sea, yo creo que al contar tu historia de lo que fue venir aquí y encontrarte supermercados con comida y todo lo que has descrito, ¿no? Llevará mucho tiempo recuperar el país. ¿Y quién dictamina qué camino toma Cuba, no? Yo creo que va a ser igual de caótico. Va a ser un proceso largo, va a ser una transición caótica que va a demorar años. Ya no... tranquilamente podría ser 1 o 2 décadas de que ese país se vuelva a encaminar. ¿Cómo creas una cultura Porque, claro, democrática? es un país que está desperdigado, donde todo su capital humano se ha desperdigado por todo el mundo, donde no hay oposición, porque la oposición está desperdigada igual. Bueno, sí, cuando digo una oposición... dentro del exacto, país. Dentro del país, una oposición armada. Ahora hay algunos movimientos, sobre todo, por supuesto, en Miami y tal, pero todo eso... cuenta con un apoyo mínimo de incluso del exilio, de los que están dentro. Entonces, va a ser muy difícil, ¿no? Y es un país que parece que ha vivido una guerra, literal, ¿no? Un país que está absolutamente... Claro, reconstruir eso va a ser muy... llevará muchísimo tiempo. Y además, bueno, todos los procesos de transición son complejos. Han sido así a lo largo de la historia. Pero sobre todo, después de 67 años de una dictadura, es decir, en Cuba no hay cultura democrática. Claro, los cubanos no sabemos lo que es eso. Yo me paso la vida viendo y estudiando lo que pasa aquí en España y lo que pasa en otros lugares, pero como ejercicio de aprendizaje. Porque claro, de pronto yo digo, bueno, ¿y cómo hablando del voto, ¿no? ¿Y cómo se vota? No se vota por una persona, se vota por un partido y tal. Y cuando yo veo, que igual haciendo un paréntesis, que a mí me parece una absoluta demencia y una locura. Claro, una cosa es Cuba, pero los otros extremos es lo que yo veo en el Parlamento español todos los días, gritándose y cayéndose a gritos, diciéndose barbaridad. Y yo digo, wow, pero claro, yo entiendo que esto es la democracia, pero a estos niveles de indecencia. Bueno, porque nosotros somos tan burros, o sea, con perdón, que teniendo una democracia estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por mancharla, por deteriorarla. A mí me ha sorprendido mucho, la verdad. Yo creo que no valoramos, tú la valoras Yeah. porque vienes de una dictadura. Yo tengo mi experiencia porque estuve 20 años reporteando como periodista en dictaduras y yo veo el deterioro de las democracias, no solo la de España, en general, las democracias liberales en el mundo. Y digo, es que no sabemos lo que tenemos. O sea, no sabemos cuidar algo que se está deteriorando muy rápido y no digamos ya Estados Unidos, lo que está pasando, ¿no? Y creo que si un día las perdemos, primero es muy difícil recuperarla y segundo, vamos a arrepentirnos. Pero David, me parece muy raro que viniendo de donde viene España, tan rápido caiga. Es una de las cosas más sorprendentes, que en nuestra historia reciente Exacto. sabemos lo que es la dictadura
Y, sin embargo, bueno, pues hay un deterioro de las instituciones que vigilan al poder, del sistema judicial que cada vez es menos independiente, de una prensa que está cada vez más comprada y cumple menos la función de vigilar al poder y denunciarlo. Es decir, hay un deterioro muy importante y yo creo que tu discurso, tu relato, viniendo de un sitio donde hay esa dictadura, yo espero que también a mucha gente le haga reflexionar, decir, oye, vamos a cuidar y a regenerar y a reformar lo que haga falta para no entrar en esta espiral. Pero yo creo que es un movimiento que va más allá de España, de Estados Unidos, que es global. Que también hay que aclarar también, porque también lo he escuchado. Pedro Sánchez es un dictador, España es una dictadura. Bueno, un control, porque hay otros lugares, por ejemplo, como Cuba. A mí eso me produce, me ofende. Exacto. A ti te tiene que ofender más todavía. Es como, bueno, mira. Porque vamos a ver, Pedro Sánchez, yo no soy nada fan de Pedro Sánchez y lo critico y lo he criticado abiertamente cuando veo que hace cosas mal. Pero me parece una falta de respeto a los que habéis sufrido dictaduras, a los que habéis visto cómo despedían a vuestros familiares, te interrogaban y te humillaban, has tenido que abandonar tu país. Hay otros países donde directamente te matan, te encarcelan. 1.200 personas están en Cuba en la cárcel simplemente por querer libertad. Entonces, equiparar España a eso, por muy mal que veamos las cosas, me parece una falta de respeto para los que de verdad han sufrido la dictadura, como es tu caso, ¿no? Entonces, mantengamos la crítica. Si yo creo que al poder hay que criticarle y hay que vigilarle. Siempre. Pero la realidad es que si yo hubiera escrito el director en Cuba, estaría en la cárcel. Total. Y en España, pues me echaron de mi trabajo. Pero es que no es lo mismo. Claro. O en Rusia te hubieran tirado un balcón. Claro, en Rusia me había resbalado accidentalmente. Sí. ¿Qué le pasó hoy? O habría tomado un café que me habría sentado fatal y habría sido envenenado, ¿no? Sí. Entonces, hay que poner en perspectiva todo esto. Y esto no quiere decir que no seamos vigilantes. Porque el poder tiene una tendencia natural a abusar de ese poder y si no lo controlas, se va deteriorando. Y hay cosas, sin duda, con Pedro Sánchez y con todos, que hay que denunciar y vigilar. Pero de ahí a decir que España es una dictadura, ¿sabes? Claro, tú te ríes porque claro, tú dices, es que yo sé lo que es una dictadura, o sea, ¿qué me estás contando? No, me parece muy loco. Así que, pero bueno, yo creo que tu relato ha sido muy importante para que la gente conozca Cuba desde cerca, desde dentro, y no desde el sofá de élites intelectuales que lo que hacen es maquillar a un régimen que no respeta la libertad de sus ciudadanos y que, como hemos dicho, viven la excusa permanente del embargo. Los dos estamos en contra del embargo. Total. Y yo creo, soy un convencido, no sé si piensas tú lo mismo, que al revés, que el embargo lo que ha hecho es extender la dictadura. Absolutamente. El día que levanten, desnudarán lo que es ese régimen, lo que decíamos ahorita. Sí, total. Y yo espero que ese día llegue lo más pronto posible, que tú puedas volver, que tu hijo conozca Cuba y que todos los cubanos vivan en libertad. Esperemos que ese día llegue y podamos hacer este podcast allí. Sí, en la azotea de mi casa. Estaría bien. Sí. Que me gusta tenerte además, porque yo no he estado nunca en Cuba y me da un poco de vergüenza decirlo. Bueno, no pasa nada. Pero no. Yo conozco cada gente y cada experiencia que cuentan que han ido a Cuba. Me dicen, no, y fui a tal lugar y hice tal cosa. Y es como, claro. Ya. Sí. O sea, alguna vez he pensado, ¿no? En colarme y tal para intentar reportear allí, pero bueno, no he tenido la oportunidad. Espero tenerla. Hay que avisar al régimen. Voy para allá, prepararos. Ya tengo el acceso prohibido a varios países. Bueno, vamos a sumar Cuba también. Pero muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. A ti siempre. Un abrazo grande. Gracias. Y a todos vosotros, bueno, espero que os haya interesado mucho la charla con Abraham. Os espero la próxima semana. No os olvidéis de darle al botón, de suscribiros, porque ya sabéis que aquí nos dedicamos a contar la verdad y vuestro apoyo es muy importante para hacerlo. Un abrazo.